¿Qué legado dejará Gustavo Petro en Colombia y cuál es su impacto real en la sociedad? Usted es el que sobra, aquí senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso. Gracias, señor presidente. Bienvenidos a nuestro canal. En este video, nos sumergiremos en un viaje a través de la historia política y social de Colombia, explorando el legado y el impacto de Gustavo Petro en el país. El día que nosotros seamos gobierno, señor Mejía, no le diremos a usted ni a los que son como usted que sobran. Les tenderemos la mano, los escucharemos. Si han quizás minorías políticas en ese momento y aún así no saldrá de nosotros la soberbia, no saldrá de nosotros el insulto, no saldrá de nosotros ni una sola vez ni por equivocación el considerar que ustedes sobran en Colombia, porque ustedes son parte de Colombia, y entender que una nación se construye como un pacto nacional, como un pacto entre diversos, en donde nadie sobra, en donde todos y todas son importantes, es fundamental. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra, lo necesitamos aquí, lo necesitamos y quizás igual de vociferante, ojalá un poco más leído. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Los quiero mucho. Te quiero mucho, Colombia. Gracias. Desde sus raíces como líder insurgente hasta su ascenso a la presidencia en 2022, Petro ha sido una figura polarizante pero influyente en la búsqueda de un cambio profundo y pacífico en Colombia. A lo largo de este viaje, también examinaremos críticamente los aciertos y logros, así como los efectos, controversias y errores que han marcado su carrera política. Acompáñanos mientras exploramos cómo su compromiso con la justicia social, la inclusión y el progreso, así como sus desafíos y errores, han dejado una marca indeleble en la historia colombiana. Durante los años 60, un periodo marcado por agitaciones y transformaciones a nivel mundial, Colombia experimentó la era del Frente Nacional, un acuerdo entre élites que generó exclusión y ventajas para unos pocos. Esto allanó el terreno para el surgimiento de insurgencias como las FARC y el ELN, mientras que la juventud se inspiraba en las ideas revolucionarias de líderes como los barbudos cubanos o los movimientos antiimperialistas de figuras como Ho Chi Minh en Vietnam. Al mismo tiempo, figuras como Camilo Torres abrazaron la causa de los pobres, argumentando que la injusticia social crecía día a día. En las décadas posteriores, surgieron más grupos insurgentes, entre ellos el M-19, que adoptó un enfoque nacionalista y menos catastrófico de la revolución, evocando la gesta de Simón Bolívar y símbolos patrios como la espada. El proceso de paz con el M-19 en 1990 fue un hito que impulsó cambios constitucionales, como el reconocimiento de los derechos ciudadanos y la inclusión de diversas poblaciones étnicas en el país. Las organizaciones insurgentes más antiguas, como las FARC y el ELN, no participaron en este proceso, lo que llevó al país a otra fase de guerra integral durante el gobierno de César Gaviria. Mientras tanto, los firmantes de acuerdos de paz, como el M-19 y otros grupos, comenzaron a integrarse en la vida civil, aunque sin lograr consolidar un proyecto político que llevara a los profundos cambios que el país necesitaba. Durante los años 90, ciudadanos y miembros de insurgencias desmovilizadas promovieron movimientos en favor de la paz y soluciones políticas a las guerras que dejaron un gran número de víctimas. A pesar de estos esfuerzos, las mafias y la corrupción se apoderaron de los escenarios de poder y riqueza, dejando a millones de personas afectadas por la violencia, el hambre y el abandono. Gustavo Petro, como integrante del M-19,
desempeñó un papel importante en el proceso de paz y ha mantenido su compromiso con un cambio profundo para Colombia. ¿Sabe el ministro de Salud quién mató a Carlos Pizarro? ¿Dónde está el ministro? Hablando. ¿Sabe quién ordenó el asesinato de Carlos Pizarro, ministro? El que había hecho la paz en Colombia. El proceso habla y se indica que agentes del Estado pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad ligados a narcotraficantes del cartel de Cali. Usted insinúa que él era aliado del narcotráfico. Yo le digo que el narcotráfico mató a Carlos Pizarro León Gómez, aliado con funcionarios del Estado del DAS. ¿Sabe usted, ministro, qué dijo el comandante Ernesto Báez, entre comillas comandante paramilitar, sobre la muerte de Luis Carlos Galán? La confesión hecha bajo Justicia y Paz del señor Ernesto Báez sobre el asesinato de Luis Carlos Galán dice que se fraguó en una reunión a la cual asistió Pablo Escobar, el mexicano, el director del DAS, Miguel Maza Márquez, y un general de la República. Es decir, que a Luis Carlos Galán lo mató igual que a Carlos Pizarro, una alianza entre altos funcionarios del Estado y el narcotráfico, en el año 1989. ¿Sabe usted, ministro, qué papel cumplía ese general de la República en 1985 cuando la retoma del Palacio de Justicia? No, pues no sabe ni jota, porque se pone a hablar sin siquiera leer. ¿Sabe qué estableció el proceso judicial de la toma del Palacio de Justicia, hoy vigente y abierto, sobre quién quemó el Palacio de Justicia y quién asesinó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Supongo que no sabe ni jota, porque tiene que hablar es para intentar de mantener un infundio. ¿Sabe usted, ministro, quién mató a Rodrigo Lara Bonilla? ¿Y sabe por qué razón murió Rodrigo Lara Bonilla? Porque descubrió un laboratorio de cocaína más grande de la época, se llamaba Tranquilandia. ¿Y sabe de quién era el helicóptero que encontraron en ese laboratorio? Usted habla de caballos y de tomar tinto. Usted sabe que existen fotos del presidente en su más temprana infancia montando a caballo con los Ochoa Vázquez. En los caballos de la familia Ochoa Vázquez. ¿Sabía usted eso? No son fotos, ya voy a terminar, señora Presidente, no son fotos montaje. Es más, yo tengo una hipótesis. Y es que los mismos que quemaron el Palacio de Justicia, los mismos que asesinaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hace 20 años, son los que hoy quieren volver a quemar la Corte Suprema de Justicia. En 1994 fue nombrado en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos de 1994 a 1996. Regresó a Colombia en 1998 y aspiró nuevamente a la Cámara de Representantes, esta vez en la circunscripción de Bogotá y por el movimiento Vía Alterna que había fundado junto con otros exmilitantes del partido AD/M19 que había sido disuelto. Esta lista, encabezada por Antonio Navarro Wolf, fue la más votada de la ciudad. En las elecciones de 2002 aspiró de nuevo a esta corporación obteniendo la más alta votación. En ese periodo, fue elegido el mejor congresista tanto por sus colegas como por la prensa nacional gracias a sus denuncias sobre corrupción y sus debates de control político. Desde 2006 Gustavo Petro forma parte del Senado de la República. En 2007, durante un debate en el Congreso, Petro presentó pruebas sobre la relación entre congresistas y grupos paramilitares, destacando nombres como Diego Palacios, Álvaro García y Luis Alfredo Ramos, entre otros. Si Petro cree que yo soy un delincuente, que se haga parte civil en los negocios que yo tengo en la Corte Suprema de Justicia. Y ese payaso de Gustavo Petro, viene aquí con un papelito a desconocer la pregunta. Y aquí cayeron presos en 2006 los primeros 3 parapolíticos, antes todopoderosos, Jairo Merlano, Eric Morris y Álvaro García Romero. Es que si Petro no hace eso, hoy todavía estaríamos bajo las mismas circunstancias, creo yo. Martínez se refiere al debate que hizo Gustavo Petro el 18 de mayo de 2005 en el Congreso. Allí destapó la parapolítica, señaló a los congresistas Álvaro García y Eric Morris de sus nexos con alias Cadena, y recordó que Salvador Arana, el asesino del alcalde del Roble, terminó como embajador en Chile durante el gobierno Uribe. Y según el capitán, esta voz pertenece al parecer al senador Álvaro García Romero y un señor Joaquín García, en la cual coordinaban una incursión de las autodefensas en la región de Macayepo a comienzos del mes de octubre. Y ese payaso de Gustavo Petro.
Estas acusaciones generaron controversia y reacciones diversas, desde la defensa de algunos políticos hasta la condena por parte de otros sectores. Petro enfrentó desafíos legales y políticos a raíz de estas afirmaciones, marcando un hito en la discusión sobre la influencia del paramilitarismo en la política colombiana. Después de su paso por el Senado, en el año 2012, Gustavo Petro logra llegar a la alcaldía de Bogotá, acompañado de su programa Bogotá Humana. Aunque los adversarios hayan querido distorsionar con mentiras su capacidad de gobernante, Petro fue un buen alcalde de Bogotá. Disminuyó significativamente la pobreza, sostuvo un buen promedio de los indicadores macroeconómicos, redujo el desempleo, dejó una tasa histórica de desempleo en 8.7%, fortaleció las empresas públicas de Bogotá, amplió la cobertura de la inversión social en salud y educación y, sobre todo, su gestión fue tan importante que, en las últimas contiendas electorales, los votos por Petro y los movimientos que él representa son los que demuestran la valoración por su gestión. Durante su alcaldía en Bogotá, Gustavo Petro logró importantes avances que a menudo no se mencionan ampliamente. Durante su gestión, se implementaron estrategias que llevaron a una mejora significativa en los resultados de las pruebas saber y en la infraestructura educativa de la ciudad. Esto incluyó la creación de programas para mejorar la calidad educativa y el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Uno de los logros más importantes fue la promoción de la vivienda social. Durante su mandato, se construyeron más de 85.000 viviendas, beneficiando a familias de bajos recursos y contribuyendo significativamente a reducir el déficit habitacional en Bogotá. Además, se implementaron políticas sociales que contribuyeron a la reducción de la pobreza extrema en la ciudad, mejorando las condiciones de vida de numerosos habitantes. Petro también se destacó por su compromiso con la protección del medio ambiente. Durante su gestión, se llevaron a cabo iniciativas importantes como la recuperación de áreas degradadas y la promoción de energías limpias, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Otro aspecto relevante de su gestión fue el impulso a la participación ciudadana. Petro promovió mecanismos como los cabildos abiertos, buscando involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y fortalecer la democracia local. Estos logros le valieron reconocimientos internacionales por su labor en temas como la reducción de la pobreza y el impulso a políticas ambientales, destacando así su compromiso con el desarrollo integral de Bogotá durante su mandato como alcalde. Ojo, no quiere decir que haya sido una perfecta administración, ni mucho menos. Acá también surgieron muchos errores y muchas controversias. La gestión de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá fue marcada por una administración tensa y confrontativa, enfrentando críticas por ser considerado un mal gerente y por no cumplir totalmente sus promesas. Se le acusó de ser incapaz de trabajar en equipo, terco, obstinado y hasta déspota. Sin embargo, supo capitalizar las peleas a su favor ante un electorado que le creyó sin mayores cuestionamientos. Durante su mandato, Petro tomó decisiones que generaron controversia, como cambiar el esquema de recolección de basura, congelar tarifas de transporte y recomprar acciones de empresas públicas. En cuanto a ejecución presupuestal, logró invertir un 67% del presupuesto destinado, pero el nivel de cumplimiento de metas fue tibio, con varios sectores en alto riesgo de incumplimiento. En movilidad, su gestión tuvo el peor desempeño, con la mayoría de las metas en alto riesgo de incumplimiento. Sin embargo, sectores como hábitat, integración social, educación y salud mostraron avances significativos. Cabe aclarar que muchas de esas controversias se convirtieron en demandas y se fueron a tribunales. Acá te comparto algunos fallos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, emitió una condena contra Colombia por la destitución de Gustavo Petro de su cargo como alcalde de Bogotá en 2014, considerándola una violación a sus derechos políticos y una interferencia en la voluntad popular expresada en las elecciones. Se señaló la falta de imparcialidad y debido proceso. Colombia fue instada a evitar futuras situaciones similares y a reparar integralmente a Petro por los daños sufridos.
En otra instancia legal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de Petro en un caso relacionado con las tarifas del sistema Transmilenio en Bogotá, estableciendo condiciones para el aumento de tarifas y destacando la defensa de los derechos ciudadanos y críticas a políticas económicas. Además, la Corte Suprema de Justicia archivó una investigación sobre un video que implicaba a Petro en actividades delictivas, determinando que los hechos eran anteriores a su candidatura presidencial y que el dinero tenía un origen legal. En otro fallo, se anuló una multa millonaria impuesta a Petro por presuntas irregularidades en la gestión de residuos en Bogotá, destacando argumentos legales y técnicos en su favor. Finalmente, un fallo judicial ordenó que la DIAN indemnice a una empresa por el decomiso injustificado de camiones de basura comprados durante la administración de Petro, resaltando la falta de fundamentos para la confiscación. A pesar de las críticas y controversias, Petro logró fortalecerse políticamente y alcanzar la presidencia de la República, gracias a su habilidad para capitalizar las situaciones a su favor. Para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad. Para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Su ascenso a la presidencia en 2022 representa un nuevo capítulo en la política del país. A través de su enfoque en una política del amor, Petro ha demostrado que es posible buscar una revolución pacífica y significativa sin recurrir a la violencia armada. Ahora un pequeño resumen de estos 2 años como presidente a pesar de algunos escándalos y los millones de mensajes en contra que reproducen los medios tradicionales y corruptos de Colombia con el fin de que el país nunca cambie. El actual gobierno recibió un país con la inflación en el 13% y la tiene en el 7.3%. Recibió el dólar en 4.300 y lo tiene en 3.700. Recibió un proceso de paz saqueado por 500.000 millones de paz y en este momento ya ha comprado más de 100.000 hectáreas de tierra como exige el proceso de paz. Recibió el desempleo en el 11.2% y lo tiene en 10%. Recibió el fertilizante urea el bulto en 220.000 pesos y lo tiene en 120.000. Recibió un país que incautaba 600 toneladas de cocaína por año y ahora 700. Recibió un país con un presupuesto para la educación de 49 billones y ahora destina 54 billones. Recibió país que le daba a los abuelitos sin pensión 83.000 pesos y ahora les da 223.000 pesos. Recibió una red ferroviaria abandonada y ahora está reactivada con 5 proyectos en camino. Recibió las selvas deforestadas y ahora esa deforestación bajó un 49%. Lamentablemente su mandato también ha estado acompañado de escándalos y controversias, obviamente acompañado por la agenda de los medios tradicionales que muy solapadamente amplifican las controversias y minimizan los logros. Ha estado envuelto en una serie de escándalos que han impactado profundamente al país durante todo su mandato. Desde el caso de Nicolás Petro con Dey Vázquez hasta la reciente controversia en torno a la gestión del riesgo, cada escándalo refleja una crisis de administración pública en Colombia, caracterizada por la falta de experiencia y conocimiento entre quienes toman las decisiones. La preferencia por políticos sobre técnicos ha llevado a una gestión marcada por la incertidumbre y el teatro, en lugar de una implementación eficaz de políticas públicas. La falta de coordinación y la ausencia de políticas públicas de mediano y largo plazo han contribuido a la sensación de caos y desorden en el gobierno de Petro. A pesar de las convicciones del presidente, su administración carece de los perfiles expertos necesarios para tomar decisiones informadas y lograr resultados exitosos. La ausencia de políticas serias y bien implementadas es evidente, y es necesario un cambio de rumbo urgente para abordar los desafíos que enfrenta el país. En lugar de escándalos, Colombia necesita liderazgo competente y políticas públicas efectivas que impulsen el desarrollo y el cambio positivo.
Es importante realizar un seguimiento al tema del endeudamiento propuesto por el gobierno Petro de Colombia. En 2023, el país no alcanzó las expectativas de recaudación esperadas, lo que ha llevado al presidente a buscar un cupo de endeudamiento mayor para cumplir ciertos objetivos fiscales y financieros. En concreto, Colombia ha solicitado un cupo de endeudamiento de más de $17.000 millones para cumplir con las proyecciones de servicio de la deuda, el plan financiero de la presente vigencia, los supuestos de déficit del balance fiscal presentados en el marco fiscal de mediano plazo y las leyes y actos legislativos aprobados por el Congreso de la República. El recaudo acumulado hasta el último periodo disponible en Colombia fue de 278,9 billones, lo que representa el 96% de la meta anual de 290,1 billones. Esto implica un recaudo de 11,2 billones por debajo de la meta anual. Para 2024, se proyecta que el total de ingresos fiscales en la economía represente cerca del 19,1% del Producto Interno Bruto, PIB, siendo los ingresos tributarios equivalentes al 17,3% del PIB. Los expertos están preocupados por la necesidad de endeudamiento adicional y la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales. Se espera que el Banco de la República reduzca las tasas de interés para estimular la inversión y la actividad económica. En resumen, es crucial seguir de cerca el tema del endeudamiento propuesto por el gobierno y su impacto en la salud financiera y fiscal de Colombia, así como las decisiones que se tomen para abordar esta situación. Después de años de agitaciones, conflictos y transformaciones en Colombia, Gustavo Petro ha emergido como una figura central en la búsqueda de un cambio profundo y pacífico en el país. Su trayectoria desde la insurgencia hasta la política institucional refleja un compromiso constante con la justicia social, la inclusión y la construcción de un futuro más equitativo para todos los colombianos. El ascenso de Petro a la presidencia en 2022 marcó un hito en la política colombiana, y a pesar de los desafíos y controversias, su gobierno ha logrado avances significativos en diversos aspectos clave. Desde la reducción de la inflación y el desempleo hasta la reactivación de la red ferroviaria y el fortalecimiento de la educación y la protección ambiental, sus acciones han tenido un impacto positivo en la vida de muchos ciudadanos. Esta historia nos muestra que el cambio real y duradero no se logra solo con palabras, sino con acciones concretas y un compromiso genuino con el bienestar y la prosperidad de toda la sociedad. A través de su enfoque en una política del amor y su visión de una Colombia más justa y próspera, Gustavo Petro ha demostrado que es posible construir un futuro mejor para todos, incluso en medio de desafíos y críticas. No me inviten a grandes bacanales. No voy. No me inviten a los cócteles sociales de los banqueros. Yo no voy. Invítenme a tomarme una cerveza allá en una esquina sentados en una acera. Invítenme a un baile popular, los biches del Pacífico. Invítenme a bailar porros en las veredas de mi pueblo campesino de Córdoba. Pero no me inviten. No me inviten a las bacanales del poder porque yo no soy de eso. Y esto que estoy sintiendo se llama